Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Bienvenidos a La Fuerza de los Argumentos, en donde la Universidad de Antioquia, a través de la Rectoría, propone temas que en este momento están en profundo debate. Hoy, muy particularmente, hablaremos de drogas, consumo y libertad. Y para hacerlo, tenemos a dos invitados. Miremos quiénes son. Hugo Alberto Gallego Rojas, colombiano, graduado como médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en toxicología clínica del Alma Mater, especialista en farmacodependencia de la Fundación Universitaria Luis Amigó y máster en administración de la Universidad de AFIT. Actualmente se desempeña como toxicólogo de la Clínica Las Américas. David Ponce Patiño, colombiano, graduado como psicólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como psicólogo de la comunidad cannabis colombiana. Bueno, acabamos de observar que nuestros invitados, Hugo Gallego, que es toxicólogo y es un experto en conductas adictivas, y David Ponce, quien lidera la comunidad canábica en Medellín, son las personas que tenemos en este momento en la fuerza de los argumentos para hablar de un tema que nunca estará de paso y que siempre estará presente. Tiene que ver con el consumo, con las drogas, con la libertad, con la adicción. Quiero comenzar primero dándole el agradecimiento por acompañarnos tanto al profesor Hugo Gallego como a David Ponce. Y voy a comenzar diciendo si el concepto de consumo está bien entendido cuando hablamos de este tipo de acceso, ya sea a drogas o a plantas, como en algún momento le he escuchado a David. ¿Qué podemos diferenciar cuando hablamos de consumo, de adicción? No, cuando hablamos de consumo o adicción, debemos empezar a diferenciar ese acercamiento que las personas hacen a determinadas sustancias o incluso a determinadas conductas que pueden empezar a afectar su funcionamiento diario, su relación con el entorno o su relación académica o laboral y que podrían entonces empezar a traerle dificultades. Para poder diferenciar entonces lo que puede convertirse en un consumo que pudiera empezar a ser perjudicial o dañino, ya no digamos un consumo esporádico, social o un consumo recreativo y convertirse ya en un perjuicio, un abuso o finalmente en una dependencia o adicción. David, entonces uno podría decir, de acuerdo con lo que nos expresa el doctor Hugo Gallego, que hablar de consumo no necesariamente tiene que estar referenciado con la adicción. Bueno, digamos, nosotros hacemos una diferenciación bastante grande entre eso y hablamos que existen los usos, los abusos y los malos usos. Y cada una de esas prácticas tiene unas relaciones diferentes. Para poner un ejemplo como claro, uno puede ser usuario del alcohol, tomar cerveza a veces. Puede ser un abusador del alcohol, ser un alcohólico. O puede ser un mal usuario del alcohol. Sin necesidad de ser alcohólico, uno llegar y tomar alcohol, manejar un carro embriagado, pegarle a su mujer o pelear en el bar. Ahí, aunque no haya abuso, hay un mal uso. Entonces, hay que diferenciar estas prácticas. No toda persona consuma una sustancia legal o ilegal tiene que tener un problema con ellas. Pues los datos que nos da la OMS dice que solo entre el 9 y el 10% de los usuarios de sustancias, tanto legales como ilegales, tienen problemas con ella. Entonces estaríamos hablando de que una gran mayoría, entre un 90% o hasta más, no tienen consumos que realmente no tienen por qué afectar su vida cotidiana. Pueden ser para una práctica recreativa o para ocio
en un fin de semana, cuando tienen tiempo libre, pero tener un trabajo, un estudio y una vida cotidiana totalmente normal. Pero entonces uno entraría en una discusión que puede complejizar este debate y tiene que ver con lo siguiente. Consumir demasiado algo, no importa lo que sea, ¿se convierte al final en una adicción? Mire, puede convertirse en una adicción y yo comparto lo que está planteando David en el sentido de que las sustancias están allí, todas las sustancias están ahí y es como la relación que la persona o el sujeto establezca con ella, en donde empiezan a derivarse ese tipo de conductas. Entonces, cuando empieza un consumo muy repetido y ese consumo comienza a agregar otros elementos, o sea, por ejemplo, David lo planteaba, si hay un uso recreativo, pero ese uso recreativo se hace como muy indispensable, muy necesario para la persona con determinada frecuencia. ¿Qué es determinada frecuencia? Hay personas que empiezan a utilizar o a usar recreativamente el alcohol o la marihuana cada mes, cada 2 meses, luego es cada fin de semana y ya luego comienza esa frecuencia en semana. ¿Y para qué? Como muchas personas lo expresan. Hay en el caso, por ejemplo, de la marihuana para aumentar el apetito, para dormir, ¿sí? Ahí ya empieza entonces a pasarse de como esa lineecita del uso recreativo o el uso social a ir creándose como una necesidad en la persona, en el sujeto. Entonces se va desdibujando el consumo esporádico que se puede tener y se va creando una necesidad. Entonces yo siempre planteo ¿qué espacio empieza a jugar la sustancia que sea en la vida del sujeto, para que no vaya a afectar su funcionamiento normal, para que no se cree una mala relación con la sustancia? Pero entonces, en ese orden de cosas, uno podría ser adicto a algo, digamos, perfectamente bien aceptado por la sociedad, y entonces se pierde el concepto de adicción si es perfectamente aceptado por la sociedad. No, realmente el cigarrillo, el tabaco es aceptado por la sociedad, pero una persona que se consuma 2 cajetillas de cigarrillos al día, aunque esto no genere mayor impacto de pronto en su vida como otras sustancias, pues porque aunque te fumes 40 cigarrillos no vas a salir a matar a alguien, igual tendríamos que considerarlo adicción. Pues yo agregaría algo frente a lo que decía Hugo, y nosotros lo planteamos desde el cannabis, pues que es como mi especialidad, pero también con toda sustancia, el cannabis o toda sustancia no es para todo sujeto, ni para todo momento, ni para todo lugar. Y cuando las sustancias atraviesan esa barrera de los espacios recreativos y ya afectan otros espacios de tu vida, entonces afectan tu vida laboral, tu relación de pareja, tu relación familiar, ahí es donde tenemos que hablar de una adicción. Fácilmente podríamos hablar de adicciones de cosas totalmente legales, como sería el internet, y no estamos hablando de una sustancia, o el fútbol, pues, o cosas de ese tipo. Entonces hay que hablar más de la relación que el sujeto está estableciendo con esto y cómo afecta su vida, que en sí mismo si la sustancia es legal o no es legal. Permítame, que es que yo quiero agregar algo, cuando preguntaste lo del ejemplo, por ejemplo, la adicción al trabajo. Hoy en día hay mucha adicción al trabajo y eso está causándole mucha problemática a las personas en su vida personal y familiar o laboral. Entonces, hay personas que van a trabajar 14, 18 horas al día y que ya no son capaces de trabajar menos y dedicar su tiempo a descansar, al ocio, a su familia, todo esto. Entonces, por eso cualquiera, así sea aceptada socialmente como usted lo planteaba, nos puede ocasionar eso. Pero entonces voy a llevar esto al extremo. Entonces supóngase que hay una persona que consume altamente, o altas dosis mejor, de cualquier droga, y sin embargo se comporta, entre comillas, normal, trabaja, actúa dentro de los parámetros, cumple con sus tareas, pero consume demasiado. ¿Es o no adicta? Ahí eso se llaman consumidores funcionales, o sea, funcionan en la sociedad. Lo que pasa es que hay que mirar, es como todo el entorno alrededor de ese sujeto. O sea, hay consumidores de heroína funcionales que van y se inyectan heroína y se van a trabajar y tienen su problemática de heroína. O sea, ¿son adictos o no son adictos? Es que tienen, mire, porque es que no pueden estar sin la sustancia. Es que ahí es donde estábamos planteando nosotros. O sea, necesitan la sustancia para poder funcionar dentro de ese promedio que su trabajo, la sociedad le está exigiendo.
O sea, hay gente que trabaja a media caña con el licor, por ejemplo. Hay unos que tienen que estar a media caña y hay ciertas profesiones o oficios, no vamos a estigmatizar aquí, pues no vamos a mencionar, pero hay gente que tiene que estar tomando y funcionan, o sea, trabajan. No es el mismo rendimiento. Y no son personas que a su interior estén completamente felices, no son personas que estén completamente realizadas. Ya la sustancia está ocupando un espacio y hay que mirar a ver qué está pasando en el sujeto para ver si realmente es disfrute o goce de su libertad, o si realmente lo que está es agarrado a la sustancia y que ya no es capaz como de despegarse o zafarse de ella, entonces prefiere estar ahí para funcionar por lo menos. Y pasa mucho en el caso de los heroinómanos y pasa mucho en el caso de los alcohólicos. El alcohólico por la mañana cuando se despierta con el miedo, con el susto y ese guayabo, lo primero que hace es tomarse una doble. Y ahí se dice, uy, me nivelé y salió a trabajar. Entonces mire que ahí es donde empiezan a entrar otros elementos de análisis para ese caso. Yo quisiera agregar el hecho de la diferencia que a veces hablamos de adicciones o de dependencias como algo general y pues podríamos diferenciarlos entre dependencias psicológicas, físicas y sociales. Entonces ahí también tenemos puntos importantes que tratar. Hay personas que no se pueden encontrar con sus amigos sin tomarse un aguardiente porque no es encontrarse con sus amigos. Las adicciones físicas, pues tenemos los ejemplos más claros con la heroína y con el alcohol, con los síntomas de abstinencia, pero digamos un caso que mencionó ahorita de entrada Hugo, que es el hecho de quien dice yo no puedo dormir o no puedo comer si no fumo marihuana. Eso realmente no es una realidad física, porque la realidad física es vos si tenés sueño o hambre dormís, pero se genera una dependencia psicológica. Ahí estamos viendo que aunque el sujeto pueda ser totalmente funcional, porque el sujeto sale, estudia, trabaja, hace lo suyo, pues está justificando el hecho de que no puede dormir porque no fuma marihuana. Yo siempre les digo, vaya a volea Almana todo un día o vaya a un gimnasio todo el día a hacer ejercicio, a ver si cuando llega a la casa no se duerme sin necesidad de marihuana. Pues es muy fácil uno decir que no le da sueño cuando está todo el día en la casa viendo televisión, creo yo. Bueno, yo quiero entonces de pronto plantear lo siguiente. Ustedes acaban de introducir la palabra dependencia. ¿La dependencia y la adicción son sinónimos? La verdad es que depende de las clasificaciones. Entonces, eso ha variado la CLECAN de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, acaba de salir como una última revisión del DSM-5, que es el diagnóstico de enfermedades mentales de la Sociedad Psiquiátrica Americana, en donde, para no enfrascarnos mucho en esas terminologías, está hablando trastorno por uso de sustancias. O sea, un uso de una sustancia X puede o no originarle un trastorno a la persona y ya se ve la clasificación del trastorno. Pero eso no es un eufemismo. Pues es posible, pero lo que pasa es que englobaría más como esa relación que estamos hablando. O sea, tiene una relación con la sustancia. Vamos a ver, si el trastorno por uso de sustancias me le está ocasionando, es decir, hay muchas sustancias relacionadas, por ejemplo, que el consumo de la sustancia está llevando a depresión, en el caso de los alcohólicos. Por lo menos la mitad de los alcohólicos tienen depresión. Entonces es mirar si ese trastorno por uso de sustancias también está generando otros diagnósticos adicionales. Y hoy en día, en las personas consumidoras, se está buscando mucho o se está mirando mucho la posibilidad de lo que llama el diagnóstico dual, o sea, ¿qué más está pasando? Pero puede ser o en la esfera psicológica o en la esfera psiquiátrica, pero también en la esfera social, o sea, producto de violencia intrafamiliar, de abusos sexuales, de falta de oportunidades, de otra serie de limitantes, se pueden desencadenar los consumos con malas relaciones con esas sustancias y derivar en otro tipo de problemas. David, si yo planteara esta dicotomía, cuando se analiza este tipo de fenómeno, ¿usted cree que se piensa en el individuo, se piensa en la sociedad o se piensa en el costo que tiene para una sociedad y también para un Estado el hecho de que existan, entre comillas, estas personas dependientes o drogadictos, discúlpeme, ¿cierto? O adictos? ¿Es un asunto individual? ¿Es de la sociedad? ¿Es de quién? Cuando hay tanta preocupación. Bueno, lo primero que tendría que decir es que las políticas son un asunto económico. El asunto del consumo es un asunto personal. Nosotros creemos en la libertad. La libertad es decidir informadamente, no decidir sin información. Entonces hay que informar para que la gente decida. Pero aparte de informar, yo no puedo obligar a nadie a que haga o no haga algo por el hecho de que se autoinflinja daño. Yo
a veces también pongo el ejemplo, si yo cojo una roca del piso y te pego con ella, te puedo matar, entonces es un objeto contundente, o me pego con ella y me puedo suicidar, es un objeto contundente, entonces es un arma. Entonces vamos a prohibir las piedras, no podemos prohibir las piedras, pero podemos informar que si se usan de manera como objeto contundente podemos hacernos daño. Entonces creo que la decisión realmente siempre tiene que estar basada en la libertad, pero a veces creemos que somos libres decidiendo cuando decidimos sin tener información, cuando no sabemos qué nos va a hacer, solo nos la dieron y vamos a ver qué nos hace. Para mí ahí no hay libertad, porque cuando no hay conocimiento no hay libertad. Entonces la decisión de tomarla o de hacer uso de una sustancia debe ser una decisión totalmente personal. Ya tendríamos que hablar que en la situación de políticas de sustancias es un asunto más que todo económico, que parte desde el hecho de los dineros que genera la venta de estas sustancias. Pongamos el ejemplo del alcohol, todos los eventos que patrocina en la ciudad, desde el concierto de Madonna, de Beyoncé, hasta el festival de poesía, cualquier evento bueno en la ciudad de Medellín, entre comillas bueno, tendrá el patrocinio de la fábrica de licores de Antioquia, y podemos ver cómo la marihuana o la cocaína financian pues toda esta guerra del narcotráfico que nos tiene cansados. Entonces vemos que ahí hay un asunto que va más allá del ámbito de que el sujeto consuma o no, sino qué regalías genera eso. Ya otra cosa es la salud pública, que también nos la han mencionado mucho. En el tema de la salud pública, nosotros sostenemos que la misma prohibición hace más daño a la salud pública que la libertad. Precisamente estaba estudiando un ejemplo en Suiza donde ya les dan, o sea, no solo el espacio para consumir heroína, sino que el Estado le provee heroína a la gente, o sea, tus impuestos le están pagando la heroína a un heroinómano. Eso suena muy descabellado, pero vemos cómo hay una reducción entre los delitos relacionados con heroína y la sobredosis de un 60%. Obviamente Suiza es un país totalmente diferente a Colombia y no podemos venir a exportar o a traer modelos extranjeros o foráneos, sino que tenemos que generar modelos endémicos. Pero ese es un buen ejemplo que muestra cómo hay una afección a veces en la salud pública con cierto tipo de sustancias. También habría que aclararlo, pues yo creo que un problema de salud pública realmente es un fin de semana a las 2 de la mañana los borrachos, solo es salir a los lugares, las zonas rosas de la ciudad para ver que es un problema de salud pública. Pero entonces yo voy a meter base en este asunto, se habla del concepto de libertad. Obviamente pues cuando yo voy a definir ese concepto de libertad, seguramente la decisión personal, el libre desarrollo de la personalidad hace que en un momento determinado yo pueda consumir, pero resulta que el efecto, ¿cierto?, de ese consumo, de esa adicción, genera efectos sobre la libertad de otros o sobre los derechos de otros. ¿Uno qué podría decir allí? Es que nosotros somos sujetos sociales, o sea, nosotros estamos acá, pero somos con el otro. Entonces, cuando la persona toma su decisión de libertad, es una libertad individual, pero obviamente sin afectar o perjudicar al otro. O sea, yo tomaré, incluso el concepto de ser libertad con responsabilidad, y sobre todo con responsabilidad conmigo mismo, y eso lo decía el profesor Escobotado. Decía que el principal programa de reducción de daño es el amor propio, el quererme yo y no dañarme al yo establecer una relación con la sustancia. Entonces yo la establezco y tengo la libertad de cuidarme yo, pero también de cuidar mi entorno, o sea, de ser sujeto social y respetar también cuando yo tome esa decisión de que yo no vaya a afectar a otros. Cuando mencionaban lo político, es que el tema ya se visibiliza mucho, entonces lo ponen en la agenda pública. Y así pasa como en la sociedad con todos los problemas, que cuando están por ahí muy bajitos y no muy visibles, pues no se debaten tanto. Ahora como el debate está muy a nivel mundial y el enfoque que le han dado a través de tantos años de la lucha contra las drogas, como lo han llamado, obviamente se ha visto que no presenta resultados, entonces claro, se pone en el debate público y se empiezan a mirar todas las aristas que tiene. Pero realmente estoy completamente de acuerdo con David en que son intereses económicos, son políticos, entonces a veces por eso nos los tratan de demostrar desde el punto de vista de la sustancia como tal, y no es de las sustancias. En su momento tabaco y alcohol fueron ilegales, y ya por decisiones económicas y de violencia y otro índole las legalizaron.
y ahora planteamientos de narcotráfico y de muerte y todo eso están poniendo en el debate, miremos entonces cómo vamos a tratar de reducir como estos riesgos y todas estas complicaciones derivadas del tráfico. Me queda un minutico, ya le voy a dar la palabra a David, para entrar al primer corte, pero no quiero dejar pasar ese límite al que hacían alusión, no hacerme daño, como decía el profesor Escotado, pero tiene la potestad del individuo de saber cuando, entre comillas, está enfermo, es decir, adicto a algo que ya, no, es decir, que ya lo supera, de saber cuál es ese límite, porque si todos conociéramos ese límite, pues hombre, no estaríamos hablando de ninguna dificultad, ¿cierto? Yo quisiera agregar que, y esto es muy importante, libertad es diferente a libertinaje. La gente cree que cuando uno lucha por la libertad está luchando por el libertinaje. Nosotros hablamos de usuarios responsables, respetuosos y conscientes, lo que implica no dañar a terceros. Es diferente a no molestar a terceros, y quiero hacer la aclaración. A mí de pronto un estilo musical o un género no me gusta y lo ponen en el bus. A mí eso me molesta, pero no me daña. Entonces hay actuaciones mías que pueden molestar a otros, pero no dañarlos. Cuando ya los dañan de manera directa o indirecta, es donde ya yo también estoy violentando la libertad del otro, y ahí hay que tenerlo en cuenta. Hay que pensar es bajo el efecto. De pronto también creo que es una pregunta muy encaminada hacia eso, porque siempre pensamos que uno en el ejercicio de la libertad consume, pero después de estar bajo el efecto, de pronto un efecto exacerbado por un consumo excesivo, donde hay conciencia para frenar mi libertad, donde llega la otra. O sea, el alcohólico sabe hasta dónde está su libertad para no pegarle o pelear con el taxista o con el del bar o con la esposa. Sería como eso. Digamos, se han planteado unos primeros apuntes acerca de los códigos sobre los cuales una discusión de esta naturaleza debe estar. No obstante, en el próximo corte tendremos que mirar hasta qué punto ese ideal de consumidor o de adicto, que es capaz de autocontrolarse y saber hasta dónde llega, realmente es lo que vivimos en una sociedad como la que tenemos. Volvemos enseguida. Volvemos a La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, y hoy estamos hablando de drogas, consumo y libertad, aunque nuestros invitados ya han llamado la atención acerca de ese concepto de consumo, han hecho alusión a que es necesario ajustar el término, han hablado de adicciones, de dependencias, y también han dicho, en el corte anterior quedó claro, que el asunto de la cantidad no necesariamente habla de una adicción, sino de los efectos que una droga o un comportamiento o una situación genera sobre los individuos. Y estábamos hablando al finalizar con David Ponce, que es el líder de la comunidad canábica en Medellín, acerca de que no es lo mismo consumir con conocimiento que consumir con desconocimiento. ¿Por qué? Usted lo expresaba en el corte que hicimos, digamos, para anuncios institucionales. ¿Por qué eso es diferente? Para nadie es un secreto que el alcohol estuvo prohibido en los años 20. Cuando lo volvemos a legalizar, lo legalizamos bajo 3 frases que creemos que solucionan el problema del alcohol y antes han generado mayor problema, que es: prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, cuando vaya a beber no maneje, y el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Creemos que eso es educación en drogas. Ahí solo hemos dicho 3 cosas sobre el alcohol. Hablamos estadísticamente que por ahí un 80% de la población en Antioquia puede consumir alcohol. ¿Cuántas de esas personas saben cuál es el efecto del alcohol? ¿Cuántas personas saben cuál es la diferencia entre el licor amarillo o el licor blanco? Es ahí donde encontramos un problema. Cuando nos relacionamos con las sustancias, debemos tener en cuenta 3 factores: el sujeto, el objeto y el contexto. Y si no conocemos esos 3 factores, pues será muy difícil poder establecer una relación consciente o una relación respetuosa, una relación no tan perjudicial o beneficiosa, como la quieran llamar, con una sustancia. Si no sabemos, bueno, hay gente que es alérgica a la leche. La leche no ha matado a nadie, entonces seguro habrá gente que es alérgica al alcohol o a la marihuana o a la cocaína. Y el sujeto se compone de una estructura psicológica, física, social, emocional, espiritual. Entonces no es lo mismo
en una situación emocional feliz consumir alcohol que en una situación emocional triste. Y no es lo mismo consumir un alcohol de alta calidad o un alcohol de mala calidad. Y no es lo mismo consumirlo en un parque a las 3 de la mañana esperando que lleguen los habitantes de calle de pronto a robarte, que consumirlo en tu casa con tu familia. Entonces son todos estos factores los que van a afectar nuestra relación con la sustancia. ¿Haría usted que hay que pensar en que ese consumidor o ese adicto sea responsable, respetuoso y consciente? ¿No es demasiado pedirle a un adicto? Pero estamos hablando más como de un consumidor, no necesariamente de una persona. Para que no llegue a la adicción. Sí, para que no llegue a la adicción. Porque si ya es una persona adicta, de pronto ya no está tan consciente precisamente como de esas libertades y de esa decisión que está tomando en un momento determinado de consumir la sustancia. Porque ahora lo mencionábamos, y la persona está adicta, mire, consume incluso para evitar lo que llaman los refuerzos negativos, que son todas las manifestaciones de abstinencia. Entonces no está consumiendo tanto conscientemente y tan tranquilamente, sino ya por necesidad de no sentir todos esos malestares que le ocasiona el no tener la sustancia. Entonces ahí habría como una diferencia importante. Y lo otro es que es verdad, o sea, es verdad que las sustancias están allí y que si yo aprendo a conocerme y también tengo como, mire, unos parámetros para ver cuál es el momento para yo enfrentarme a la sustancia. Por ejemplo, en el caso del alcohol, la maduración del cerebro se da entre los 5 y los 20 años y se recomienda que ojalá, mientras esa maduración del cerebro se da, la persona no entre en contacto con estas sustancias que le pueden retrasar o alterar un poco lo de la maduración cerebral. Entonces, ojalá que no haya alcohol y que no haya las otras sustancias. Alcohol, ni heroína. Ni heroína, ni las otras, ¿sí? Yo lo pongo de ejemplo, entonces es eso, o sea, debe ser los momentos, debe ser la educación. Incluso, mire, hubo un planteamiento bastante interesante del profesor Antanas Mocos cuando fue alcalde la primera vez en Bogotá, que él en la parte de programas de prevención planteó la necesidad de empezar a educar a los adolescentes para enfrentarse al alcohol. Y le criticaron impresionante eso desde el Congreso de la República y se lo enredaron y se lo hicieron frenar. Pero previamente era informarlos adecuadamente, educarlos para que sepan en qué momento, qué riesgo, qué consecuencia, y que se conozcan como sujetos, que conozcan la sustancia como tal, o sea, el objeto, y también el entorno en el cual se pueden desencadenar como esos contactos con las sustancias. Ahí hubo igual algo bastante importante en torno a la prevención. Nosotros, aunque en algunos contextos nos hayan acusado de apologistas de drogas, nosotros hacemos tanto prevención como mitigación y hasta superación en los casos necesarios. Para nosotros prevenir es prevenir consumos tempranos y prevenir adicciones. Entonces por eso se informa, o sea, yo prevengo que un niño de 12 años utilice las sustancias y más que previniendo desde el hablar mal de una sustancia u otra, pensamos en la promoción de otros estilos de vida saludables. Yo le digo a los niños, a veces usted solo tiene 10 o 12 años para jugar con carritos y muñecas, tiene toda una vida para hacer el amor, tener relaciones, beber, rumbear, pues no pierda ese tiempo. O sea, uno a los 30 años jugando con carritos en un parque, creo que se ve muy mal. En cambio, bebiendo no, entonces juegue con los carritos el tiempo que tiene. Pero es pensarnos eso, es pensarnos en que los sujetos, y él habla del desarrollo pues, físico, también en el desarrollo social y psicológico es importante poder tener tiempo para el disfrute de otras cosas y no de las sustancias. Entonces, pensar en prevenir consumos tempranos que pueden generar otros problemas relacionados no significa que un pelado que a los 15 años fuma marihuana tenga grandes problemas, pero podría y tiene mayor tendencia. Y adicciones. Una persona informada tiene menos riesgo de ser adicto, sin decir que la información de por sí pues te pone una barrera protectora. Hay gente que sabe mucho de drogas e igual consume muchas drogas y puede tener problemas con ellas, entonces, pero por lo menos nos dan herramientas protectoras, saber qué hacemos, dónde afecta, qué no afecta. Eso me parece bien, no obstante, insisto en que tengo que ser abogado del diablo para hacer esta pregunta. ¿Hasta qué punto el hecho de yo informar acerca de los efectos que tiene una droga pues, o una sustancia
lo que hace también es despertar el interés en aquellos, ¿cierto?, que nunca se imaginaban que era posible que el efecto X se generara. Eso también no hay un riesgo y no quiero pues pecar de moralista, simplemente proponerlo allí, que es lo que estoy hablando como hablaría una mamá, pues como hablarían algunos personajes del Congreso frente a la historia que usted me contaba del doctor Antanas Mocos. Sí, lo que pasa es que estamos hoy en día en una época de mucha información. Entonces yo creo que nosotros debemos informar responsablemente, porque los jóvenes y todas las personas en general tienen mucho acceso a información por diferentes fuentes. De hecho, por el internet y por todas las herramientas que tenemos, las personas pueden empezar a buscar información y de pronto pueden acercarse a fuentes no muy confiables. Entonces yo considero que deben darse las informaciones dependiendo como de los grupos etarios, o sea, de los niños, de los adolescentes, de las personas, darle la información de acuerdo como con esos grupos a los cuales nos estamos dirigiendo. Porque hoy en día es muy complicado como evitar que las personas se informen. Hay que informarlos responsable y adecuadamente. Ya no, por ejemplo, las investigaciones han demostrado que informar no es suficiente y que en algunas personas pudiera despertar el interés, pero también es cierto que si yo no le informo de una manera seria, juiciosa y responsable, le va a llegar información a través de internet. Le voy a poner el ejemplo. Una joven adolescente estaba buscando por internet una solución o ayuda para el dolor y la tristeza. Y dolor y la tristeza le salió ketamina. Y la ketamina es ahora una sustancia, una droga que ha sido utilizada como anestésico, pero ahora es una droga de abuso, está en la calle, la chica se volvió adicta a la ketamina, porque la fuente fue esa, buscando solución para el dolor y la tristeza. Entonces, ¿qué tal si uno le informa en su momento, obviamente adecuadamente, para que ella responsablemente también tome sus decisiones y sepa que se va a enfrentar? Cuando usted hacía alusión hace un minuto a los estudios, quiero traer a colación hasta qué punto esos estudios han reducido el consumo de estupefacientes, de drogas, o en este caso, ya que usted lo hace la corrección acerca de la marihuana no como una droga. ¿Hasta qué punto esos estudios realmente han servido? ¿O son simplemente estudios que sirven para ocupar titulares de prensa? ¿O realmente hemos logrado, con base en el seguimiento que ustedes han hecho, reducir en parte eso? ¿Y hasta qué punto, para volver sobre el asunto de la libertad, hasta qué punto cuando yo intento prevenir, estoy contradiciendo el espíritu de la libertad del otro? Es decir, también cuando yo estoy preveniendo, estoy diciendo no haga, de alguna manera estoy limitando que el otro conozca algo. Bueno, pues como para terminar el acote que estaba haciendo Hugo, pues es claro, y lo mencioné, algunos nos han acusado de apologistas. No es ser apologistas, también es pensar en grupos poblacionales, como lo decía Hugo. Yo no voy a llegar a hablarle de los efectos del cannabis a un niño de 10 años, más fácil le hablo de fútbol, de baloncesto, intento trabajar otros aspectos de la vida para que no se concentre en los aspectos de la sustancia. Pero un pelado de 15 años que yo ya sé que tiene relación con la sustancia o que puede obtener información, creemos que es necesario informarlo. Alguna frase pues antigua pero real es: lo que no se aprende en la casa se aprende en la calle. Y a veces entonces, ¿quién está educando sobre drogas? Está educando sobre drogas el jíbaro, el vendedor, una persona que solo le interesa vender, que siempre te va a decir: esta droga es buena, esta droga se siente delicioso, venga, hágale. Entonces, si no podemos nosotros, como científicos que somos, dar información seria, información científica, social, sobre todo ética, me importa mucho la investigación ética, ya que tocas el tema de la investigación, pues obviamente estamos dejando eso en manos de cualquiera, y en manos de cualquiera ahora tenemos el internet, cualquiera escribe en internet, y no necesita tener un título, no necesita pasar por un Colciencias, por una revista indexada, sino simplemente tener un computador y escribir, y hay gente que cree en eso. Eso por un lado. Por otro lado, lo de las investigaciones, me parece importante entender los tipos de diferentes investigaciones que hay. No toda investigación busca prevenir, algunas solo quieren arrojar un dato estadístico, algunas quieren buscar un efecto particular o una población particular, epidemiología y demás. Entonces,
Las investigaciones en sí mismas no tienen que estar relacionadas directamente con la prevención. Y en el caso de la prevención, que sí tengo que hacer la aclaración, qué pena con los que trabajan con eso, pero es mi lectura personal, hay que evaluarla. Tanto la prevención por un lado, como también la rehabilitación, hay que evaluarla y hay que evaluarla desde el cumplimiento de los objetivos. En Colombia somos muy dados a llegar y que si tomaron una foto de un salón lleno y entregaron y registran que entregaron 1000 volantes y 100 personas firmaron una hoja de asistencia, entonces ya se hizo ese trabajo, pero no sabemos la información que le llegó a esa gente, si le sirvió para prevenir o por el contrario, como vos lo decías, despertó fue una curiosidad y estamos arrojando a esos sujetos al consumo. Para mí es impresionante que la alcaldía de Medellín gaste tanto dinero en prevención del consumo de drogas y con corporaciones o fundaciones se supone que reconocidas en el ámbito y cada año aumenta. Entonces, si a mí cada año me está aumentando el consumo, tanto de alcohol como de marihuana, de cocaína, ahora muy constantemente el del LSD, yo tengo que decir que está fracasando, entonces lo tengo que replantear. Como algunas fundaciones, asociaciones que trabajan también con rehabilitación y vemos que realmente pues hay poca cientificidad, poca responsabilidad, poco seguimiento y lo que estamos haciendo es pegarnos de posiciones espirituales que son totalmente respetables, pero que realmente no estamos ayudando a los sujetos. Profesor Hugo, ¿usted qué piensa de esa aseveración acerca de que estos programas de prevención no resultan ser muy, al menos los resultados muy optimistas? ¿Está de acuerdo con él y también un poco con el profesor Escotado que estuvo hace 8 días con nosotros? Sí, es que lo que mencionaba David de los programas de prevención, si impactan o no impactan. Realmente no estamos yendo como a las causas del consumo de las sustancias, porque la investigación es lo que empiezan a arrojar es algunas estadísticas, a ver qué subió, qué apareció nuevo, qué bajó, para redireccionar como algunos programas de salud pública. Entonces, priorizar, en fin. Pero hay algo muy importante y es, no se están evaluando las causas de por qué la gente está llegando a eso, ¿cierto? Como para atacar, por ejemplo, o intervenir más conscientemente y más de raíz esto. En la medición de impacto, yo estoy completamente de acuerdo con David, a veces hacen cobertura para hablar de cifras, de que hubo tantas personas asistiendo a determinadas actividades, pero van a hacer la evaluación de impacto y realmente no impactó mucho porque no hubo cambios en la conducta, en el comportamiento, en reflexión, en esas libertades que las personas se toman. Y con respecto de lo que mencionaba el profesor Escotado, en realidad sí, los programas de prevención deben ser evaluados y mirar como un enfoque diferente. Yo estoy muy de acuerdo que, por ejemplo, a los niños de 10 años, es más que de prevención hay que hablarles de promoción de la vida y de promoción de la salud. Y si nosotros lo encarretamos con algunas actividades, con deporte, con actividades, con otras alternativas, no necesariamente tenemos que hablarles de sustancias, ¿cierto? Habrá un momento para ello. Entonces yo creo que hay que redireccionar precisamente los programas de prevención y enfocarlo en ese sentido. Si utilizando o apoyándonos en estos programas de prevención, como se advierte en algunos estudios y como lo afirmaba David, no ha habido un cambio muy considerable positivo en esas tendencias del consumo, por ejemplo, de alcohol, que nosotros estamos por el orden del 84% más o menos. Una tercera parte de los estudiantes, estoy hablando específicamente de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, dice haber consumido marihuana o estar consumiendo marihuana o haber consumido en algún momento. Lo mismo pasa más o menos una proporción similar por fuera de las universidades, de acuerdo con el estudio hecho por la Comunidad Andina de Naciones con relación a las drogas. Y si los programas de prevención, según ustedes, no funcionan y se deberían hacer con base en lo que de alguna manera uno intuye, propone David y propone usted, entonces, ¿por qué no se aplican? ¿O es que es un asunto teórico, o es un asunto que es muy fácil decirlo, pero la otra cosa es aplicarlo? Bueno, yo también quisiera decir que ahorita terminaste la pregunta con el concepto de la libertad. Sí. Entonces, a veces estos programas
tienden a ser más paternalistas y de cuidado que de libertad. A mí no me preocupa el aumento del consumo, sino me preocuparía el aumento de la dependencia o el aumento de los malos usos. ¿Por qué lo digo de cierta manera? Porque digamos en una sustancia como el alcohol, a nadie, y qué pena decirlo tan de frente, pero le interesa que bajen las ventas de la fábrica de licores de Antioquia. A los concejales de Medellín no les interesa, ahí hay un rubro bastante grande. Lo que nos interesa es que la gente deje de manejar borracha, que deje de pegarle a la esposa, que deje de pegarle al tendero. Entonces, también, digamos, nos interesa con el consumo de marihuana que el pelado deje de fumar antes de ir a clase y se lo fume después de la clase, o se lo fume el sábado. Entonces, para mí, y qué pena, pues soy un libertario, lo tengo que aceptar, mi posición nunca va a ser paternalista. Para mí la posición debe ser informar y ya que cada quien decida, intentando que no dañe a terceros. Ya si daña a terceros, ya hay cosas legales diferentes que hay que tener en cuenta. O sea, si tú le pegas a tu esposa te debe demandar por maltrato intrafamiliar. Ya es una cuestión que son efectos relacionados con la sustancia, pero no tiene que ver directamente con la sustancia. Para mí, con la sustancia en sí misma, lo que hay que hacer es informar para que la persona tenga cómo tomar una decisión. Es mi posición, yo sé que a muchos les parecerá pues bastante fuerte, pero nosotros creemos en la libertad y creemos que en el ejercicio de la libertad puede haber un conocimiento y una responsabilidad. ¿Qué podemos, digamos, decir frente a esto? No, estábamos hablando de los gobiernos y de estas situaciones que presentan en los programas de prevención. Entonces a veces hay que mirarlos como unos contrasentidos o una falta de coherencia, por ejemplo, en esas políticas públicas. Porque, por ejemplo, y pues hay que mencionarlo, y es, por ejemplo, en la fábrica de licores se ha asociado el arte, la literatura y ahora en estos días el deporte con los licores. ¿Por qué? Se saca una botella conmemorativa del Mundial, una botella de aguardiente, se saca una de ron conmemorativa de Gabo y otra de Botero, ¿sí? Y, por ejemplo, la Feria de las Flores generalmente la patrocina una de las marcas de cerveza importantes. Entonces uno dice, el gobierno por un lado quiere que los programas tengan impacto y todo esto, y cómo los está enfocando y orientando para poder como tener coherencia en ello, ¿sí? Ahí lo dejo planteado. Bueno, me parece que ese punto es obviamente un punto sobre el cual volveremos después del siguiente corte, en donde el asunto de la prevención y la coherencia frente a esos programas parece estar en tela de juicio. Volvemos enseguida. Bueno, llegamos al último corte de nuestro programa La Fuerza de los Argumentos. Como vemos, estamos hablando de drogas, consumo y libertad, y se ha generado una suerte de discusión alrededor de los tres términos, los tres conceptos. Y estábamos hablando en el espacio anterior, inmediatamente anterior, de lo que implica la prevención y una suerte de confusión, de esquizofrenia frente a prevenir, pero al mismo tiempo con otro tipo de actividades promocionar. No obstante, ¿ustedes creen que sería posible mejorar las condiciones de consumo o de adicción si no existiera la prevención? Es decir, ¿son así de inanes o de poco efectivas esas campañas? Pues las evaluaciones que se han hecho de las diferentes campañas han mostrado que no han impactado de manera importante, que no han dado buenos resultados. En general, el consumo de sustancias psicoactivas en el mundo ha ido en aumento. Y ya cuando empiezan a mirar sustancias como tal, ya es o las sustancias que están legales, como el alcohol, por ejemplo, que ha ido en aumento, pero lo otro es como las que empiezan a hacer modas y se comienzan a recibir referentes de algunos otros países o de algunas culturas y se empieza a promocionar su uso. Por ejemplo, nosotros hace 10 años o 15 acá no se hablaba de metanfetaminas, pero ya había problemas de consumos y de riesgos de consumos de metanfetaminas en Europa y en los Estados Unidos. Y ya ahora eso se ha desplazado hacia Latinoamérica y ya nos estamos alertando con respecto a que hay un incremento importantísimo
del consumo de este tipo de sustancias, porque están como dentro de ciertos grupos sociales o dentro de ciertas rumbas o espacios, va cabiendo o va habiendo el espacio para este tipo de sustancias. David, ¿qué podemos nosotros advertir frente a la importancia que tienen este tipo de campañas? Porque pareciera muy ideal lo que usted ha comentado frente a cómo se deberían hacer. Es decir, que informar perfectamente, que acompañar al posible consumidor o al consumidor potencial. Pero eso parece un asunto un poco teórico, es un deber, un ideal realmente. ¿Es realmente posible prevenir de esa manera? Pues lo primero que habría que pensar es que tenemos que hacer un cambio de enfoque, no solo es la práctica, o sea, la prevención en sí misma responde a un enfoque más amplio, que es el enfoque prohibicionista, que es el enfoque paternalista. Entonces, primero que todo habría que tener un cambio de enfoque para que funcionara. O sea, yo no puedo pretender que algo funcione cuando mi único interés es que la gente no consuma por X o Y motivo. Creo que eso es lo primero que tendríamos que pensar. Yo no creo que sería lo mismo con o sin prevención. O sea, yo sé que la prevención tiene que tener un lugar, pero ¿de qué manera se previene? ¿Qué es lo que se previene? Como te digo, se previene el consumo en sí mismo, eso es violentar la libertad, no. Se deben prevenir los malos usos, los abusos, los consumos a tempranas edades que no son necesarios, y eso también, para que sea posible y real, necesita una legislación frente al consumo. O sea, yo no le puedo decir a una persona del mercado ilícito, a un jíbaro que llamamos, que no le venda marihuana o cocaína o ketamina o heroína a un pelado de 15 años. Antes, si el pelado entre más plata tenga, más le quiere vender, porque si tiene un billete de 50.000, ojalá se lo gaste todo aquí. Entonces, desde ahí yo no puedo prevenir un consumo temprano, que es diferente del consumo de alcohol, aunque también es algo utópico. Se supone que si un establecimiento le vende alcohol a un niño de 14, 15 años, lo deberían cerrar. Igual los veo bebiendo en la calle a toda hora, entonces, pero sí habría que pensar en eso. La accesibilidad a la sustancia también nos genera unas cosas diferentes. Hay un asunto para que sean de impacto los planes de prevención, y es que debe haber una corresponsabilidad. O sea, ¿qué responsabilidad tiene el sujeto? ¿Qué responsabilidad tiene la familia? ¿Tiene el sistema educativo? ¿La publicidad? ¿Los comerciantes, por ejemplo? O sea, lo que estaban planteando David. Esos menores que están bebiendo en la calle y que no se debe vender a menores, ¿por quién les vendió? Fue un adulto, ¿cierto? Entonces la corresponsabilidad social, porque en este ámbito de la prevención hay muchos actores, y nosotros podemos ser actores que podemos participar activamente y no como sujetos pasivos dentro del desarrollo de esos aspectos que pueden impactar finalmente en la prevención, para que tengamos buenos ¿Cómo podría resultados. evaluarse el hecho de la legalización de la dosis personal, el hecho incluso que se ha propuesto en algún momento en Bogotá frente a que si usted es un adicto, entonces va a existir un lugar, como ocurre por ejemplo en Holanda? ¿Hasta qué punto eso podría fomentar más el consumo y llegar incluso a la dependencia? Yo quisiera agregar algo sobre la corresponsabilidad. Para mí es irrisorio que sale una campaña, Colombia, un país libre de drogas, sabiendo pues que las drogas, el tinto es una droga y lo consumimos legalmente, o el alcohol sale eso, y después sale una propaganda de alcohol, y bueno, si quieres divertirte, toma Pilsen. Entonces, ¿dónde está nuestra corresponsabilidad? ¿Qué mensaje es el que damos? Y frente a lo que decís de si la legalización implica una apología o un aumento del consumo, las experiencias que existen, porque es que esto no es algo nuevo. Holanda vende marihuana legal desde el año 92, o sea, no la vende desde el año pasado que se hizo famoso, o sea, desde el 92. Estados Unidos tiene una venta medicinal, aunque sabemos que muchos la utilizan de manera recreativa en algunos estados desde el 96. Tenemos la experiencia de Portugal de la despenalización del consumo de todas las drogas, o sea, no solo cannabis, sino allá también tienen heroína, como mencionaba, Suiza tiene lugares donde hasta le dan la heroína, Canadá tiene lugares, los inside, donde no se las dan, pero se pueden ir.
Y cuando hacemos una evaluación de estos programas, nos damos cuenta que el consumo parece aumentarse al principio, pero realmente no es que se aumente, sino que se hace más visible. Pero realmente no hay un aumento, pero sí hay una reducción de riesgos relacionados, riesgos de sobredosis, riesgos de violencia relacionada, de atracos, de muertes en la calle. Entonces, ahí también habría que pensar en que a veces nos da mucho miedo decir que la legalización va a generar entonces que todo el mundo quiera fumar marihuana, pero es que uno para fumar marihuana o consumir cocaína, pues realmente lo que te lo impide no es el hecho de que sea ilegal o no. Pareciera que sí, pero ese no es el hecho. Desde que uno quiera hacer las cosas, las puede hacer, solo tiene que conseguir la sustancia. Tenemos un minuto y quiero volver a dejar de manera sugestiva una pregunta muy rápida, a ver si de pronto logramos en ella tratar de darle luz a esta inquietud. ¿Luchar contra las drogas es luchar contra un imposible? Es que la idea no es luchar contra las drogas. O sea, nosotros tenemos que manejar un concepto más amplio de por qué la gente está llegando a estos niveles o a estos daños o alteraciones por las drogas, porque las drogas han existido hace muchísimos años. Pues las que son naturales y las plantas, por ejemplo, están citadas miles de años antes de Cristo, han estado ahí y van a seguir estando allí. Y se van creando otras. Entonces tenemos que mirar el fenómeno como de manera muy concreta, por qué se está dando, para que hagamos un enfoque realmente, primero, de promoción de la salud y realmente de prevención de las conductas adictivas, o sea, de lo que hemos desarrollado a lo largo del programa, de la información, la educación y la relación adecuada con las sustancias, si decidimos hacerlo. 20 segundos, David. Pelear contra las drogas sería pelear contra la historia de la humanidad. No creo que haya que pelear contra las drogas en sí mismos, sino lo que planteamos, contra los abusos o los malos usos, contra dañar a terceros, contra eso debemos pelear. Pero que la gente las use, pues realmente es algo que parte desde su libertad, desde su independencia, y la debemos respetar siempre y cuando no dañe la vida de terceros. Bueno, podríamos continuar haciendo elaboraciones conceptuales y opiniones acertadas seguramente sobre este tema, pero hemos llegado ya al final aquí en La Fuerza de los Argumentos. Muchas gracias al doctor Hugo Gallego, lo mismo que al doctor David Ponce por su presencia, y esperemos que estos argumentos sean simplemente un insumo para tomar mejores decisiones. Volvemos después en La Fuerza de los Argumentos. Muchas gracias.